Cordial saludo para todos nuestros televidentes. De nuevo nos encontramos en este su programa Jesús Evangelio. Una oportunidad para que entre todos sigamos conociendo sobre nuestra fe católica, sobre nuestra fe cristiana. Qué bonito es encontrarnos de nuevo como familia desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Desde acá, los seminaristas los acompañamos. Oramos por ustedes, por sus familias, por ustedes que son fieles a este programa, que entre todos podamos conocer y amar más a Jesús. Mucho gusto, nos encontramos entonces en este día para compartir de nuevo un tema muy interesante y enriquecedor para todos nosotros. Cordial saludo, Sergio. Un cordial saludo, Alejandro. Sí, hoy nos encontramos entonces en este marco del año jubilar y también aprovechando la semana por la familia, las vocaciones, la juventud y la niñez en esta diócesis de Sonsón Río Negro. Hoy nos acompaña entonces el tema de Somos Familia Peregrina de la Esperanza. Entonces los invitamos para que nos acompañen y reflexionemos sobre este tema que abarca entonces a toda la comunidad como una familia y una iglesia doméstica. Así es, nos disponemos entonces para que este programa que vamos a vivir en este día, hablemos sobre la familia, sobre algunas cosas y puntuaciones que ha dicho el Papa Francisco, el Papa León, para que se enriquezca también nuestro lenguaje sobre la familia y podamos comprometernos más aún con esta primera escuela del ser humano, allí donde aprendemos los primeros valores. Bueno, los invitamos entonces para nuestra primera sección del programa, Escucha la Palabra. Gracias por seguir conectados a este su programa y en esta sección llamada Escucha la Palabra. Estamos en este momento meditando sobre el capítulo 2, versículos 13 al 15 del Evangelio de San Mateo. Pues estamos tratando el tema Somos una familia peregrina de esperanza. Hermanos, qué importante es que en este tema tomemos como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret. Pues esta Sagrada Familia de Nazaret no fue actuando de manera personal, no fue actuando según en este pasaje bíblico, según su parecer, sino que se entregaron a la voluntad de Dios. Y así es la invitación que nos tiene el Señor para el día de hoy en este programa. Como familia, en las cuestiones personales claramente, pero también en la familia debemos que actuar según el corazón del Señor, según su parecer, según lo que el Señor quiera para nosotros. A veces por eso nos salen las cositas de pronto un poquito mal, porque actuamos según nuestro parecer y no nos confiamos en el Señor. ¿Quién más que el que nos creó? ¿Quién más que el que hizo el cielo y la tierra, que nos dé toda su sabiduría, que nos dé sus indicaciones para poder ser mejores, para que nos vaya bien? El Señor siempre va a querer que nosotros y que nuestra familia ande en un camino recto. Y siempre debemos que confiar en su misericordia, en su voluntad. Por eso tenemos que estar unidos. Por eso la familia que ora unida permanece unida. Y es ahí la invitación en que el Señor nos hace en cada una de las Eucaristías y cada una de la oración. Siempre cuando tenemos una experiencia espiritual, nos lleva a ese compartir, a esa comunidad, a vivir siempre la espiritualidad en familia. Si una espiritualidad me lleva a actuar personalmente, en ser egoísta, en pensar solamente en mí, pues no es una auténtica espiritualidad. Por eso siempre tenemos que escuchar a Dios, hermanos. Es la invitación de hoy. Y es como hizo la Sagrada Familia, que escuchó al mensajero de Dios. Escuchó a ese ángel que le dijo, huye a Egipto porque el niño Jesús está en peligro. Por eso, así también nosotros debemos que hacer con aquellas familias que son peregrinas, que están huyendo del mal. Lastimosamente, por la violencia que vivimos en nuestro país, vemos tantas familias desplazadas. Y a veces queremos nosotros que nos atiendan muy bien en cualquier lugar, que donde vayamos encontremos personas que nos acojan, que nos traten bonito. Pero pues el reto está en cómo tratamos nosotros
al que es diferente, al que viene de otra cultura, al inmigrante, cómo vamos a tratar a la persona que tal vez está pasando por una necesidad, que está pasando por una cuestión económica muy difícil. A veces es el vecino el que está aguantando hambre y somos indiferentes, porque decimos tal vez no es mi problema, que él se las rebusque como pueda, que él solucione como pueda, pues yo también tengo mis problemas. Y no, hermanos, el Señor no nos invita a eso. Por eso la esperanza hay que vivirla en comunidad, y más en este año que estamos viviendo, peregrinos de esperanza, como lo quiso titular el Papa Francisco, pues debemos que hacerlo de esa manera, ir todos en la misma barca, todos anclados a la cruz de Cristo, y de esa manera poder hacer que el reino de Dios se instale en todas las personas, en cada gesto, en cada palabra, que podamos ser cristianos auténticos, que se nos note, no solamente leyendo la palabra, yendo a misa, haciendo los sacramentos, sino que se me note ser cristiano en el trato con los demás. Ahora vamos a la siguiente sección, escucha y conoce. Muy bien, entonces estamos en esta sesión, escucha y conoce. Como ya lo introducíamos, entonces vamos a hablar de la familia como peregrina de la esperanza. Es así, queridos hermanos, que quisiéramos empezar con una pequeña introducción. Cómo la familia se convierte en esa primera escuela del ser humano, allí donde se forman los valores. Si nos damos cuenta, no debería ser que nuestros niños y jóvenes inicien su educación en el colegio, porque la educación inicia en casa. Entonces, a partir de este presupuesto de la familia como primera escuela del ser humano, como primer rincón donde se aprende a amar, lo expresaba el Papa Francisco, vamos a desarrollar todo un contenido de lo que la familia hace y cómo nos convertimos en peregrinos desde el hogar. Hablar entonces de peregrinos y sobre todo en la familia nos implica hablar de las luces, de las sombras, de cómo se camina entonces, que es precisamente eso, peregrinar, caminar unidos. Entonces vamos desglosando esto, hablar de luces, de sombras, de cómo caminar unidos en familia. Usted dice, Sergio, una cosa bien importante, la familia que camina entre luces y sombras. Queridos hermanos, ¿cuántas luces hay en la familia? Es decir, ¿cuánto Dios ha hecho en nuestra familia? ¿Cuánto bien ha hecho Dios en el hogar? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Bendiciones que no somos ni siquiera nosotros ni conscientes de tanto amor y de tanta riqueza que hemos recibido de Dios. Pero Sergio también hablaba sobre las sombras de la familia. ¿Cuántas dificultades también hay en la familia? Y hemos escuchado mucho, no hay familia perfecta. No hay una familia donde sea todo color de rosa. El camino del amor, queridos hermanos, es un camino de rosas, pero también lleno de espinas. Y en esas espinas está en nosotros comprometernos por cambiar cada dificultad, todo lo que hay dentro del corazón. Eso es caminar entre luces y sombras. Y esa precisamente la peregrinación, caminar entre lo bueno y lo no tan bueno. La Iglesia Católica siempre nos ha invitado entonces a caminar tratando de evitar entonces las sombras, pero llegando a la luz que es el mismo Cristo. Pero también entonces en este tema tan importante de la familia, nos dice la Iglesia que la familia no es una institución cerrada. ¿Cómo interpretar eso? Que la familia no es un núcleo cerrado que ahí se queda, sino que es ante todo para darse a la sociedad, que es abierta, que no es cerrada. Y es que es precisamente, Sergio, que la finalidad del matrimonio, porque allí es donde precisamente comienza la unión familiar, cuando dos personas por amor se unen a Dios, precisamente es eso, no es una comunidad cerrada, se convierten los dos en una sola carne, pero se convierten en parte de la Iglesia, porque la familia particular es parte de la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Y Sergio, uno de los fines del matrimonio, lo sabemos muy bien, es la procreación. Cómo la familia se abre al mundo, se abre a la comunidad a través de los hijos y se prolonga el amor de esa manera.
Es muy bonito ver una familia en la Eucaristía, los dos juntos con sus hijos. Ahí se interpreta que no es una comunidad cerrada, la familia se convierte en una comunidad abierta siempre a la vida. Me llama mucho la atención lo que dice, porque no podemos desprender entonces a la iglesia de la familia. Vamos a decir entonces que precisamente el camino de la iglesia es el camino también de la familia. No podemos desprendernos. De pronto hay tendencias o tergiversaciones de que la familia ya no tiene nada que ver con la iglesia. Entonces, el camino de la iglesia es el camino de la familia. Muy bien, Sergio, usted hace una aclaración bien importante, porque hoy, cuando se habla de tantos significados de familia, hay que nosotros los católicos, cristianos católicos, tenemos que seguir reconociendo la familia como don de Dios, como don entregado por Dios al hombre y como la unión perfecta de un hombre y una mujer. Esa unión perfecta que hay que defender nosotros como cristianos católicos, aun cuando se hable en un estado, en una sociedad de tantos tipos de familia, tenemos que seguir reconociendo la familia como el núcleo central de la fe cristiana. El hombre y la mujer se unen y se separan incluso de sus familias para formar una sola carne, como lo dirá la Sagrada Escritura. Y eso hay que hacer claridad, y no podemos tener miedo nosotros los cristianos católicos a defender la familia como una institución. Hoy, cuando la familia está en peligro, cuando la familia parece quebrantarse, tenemos que ser nosotros testimonios de la verdad, porque la verdad no cambia, Sergio, ¿cierto? La verdad sigue siendo la misma, la verdad que nos dio y que nos entregó Jesucristo. Precisamente eso, de ser testimonio, se trata entonces peregrinar como peregrinos de la esperanza en medio de una familia. Pero entonces, ¿en qué consiste o cuáles son nuestros modelos? Los modelos entonces de la familia que peregrina en esperanza: María, José y el niño Jesús, que han sabido peregrinar y han sabido ser modelos. Y para que entonces la familia sea modelo de peregrinación, una familia que camina con la iglesia, como ya lo hemos dicho, vamos entonces a tener un valor importante, un valor que debe transversalizar a la familia, que es el amor que sostiene, una fe que anima y una esperanza que nos impulsa. Entonces vamos a manejar como estas tres líneas: un amor que sostiene, una fe que anima y una esperanza que nos impulsa. Así es, Sergio, el amor, ya lo dice la Sagrada Escritura: si no tengo amor, nada soy como una campana que no suena. Y es que el amor es el más grande de todos los dones, también lo expresa bellamente la carta a los Corintios. El amor entonces constituye el pilar fundamental de la familia. Y lo expresaba Sergio, el amor nos sostiene una familia. ¿Por qué cuando hay dificultades dentro del hogar aún persiste la familia? Porque hay amor. ¿Por qué aún cuando entre la familia nuestros hijos están con vicios, en malos caminos, por qué la familia se sostiene? Por el amor. ¿Por qué incluso cuando somos infieles en nuestro propio hogar, la familia se sigue sosteniendo? Porque hay amor. Cuando una familia está fundamentada en el amor, entonces es posible continuar. Y lo decía Sergio, en segunda instancia, la fe. Qué bonito es cuando usted entra a una casa, Sergio, y vemos cuadros de la Virgen, y entonces enmarca allí el comedor, la cena del Señor. Esto es de nuestras familias católicas, que no las debemos dejar perder. La fe que nos sostiene. ¿Dónde uno aprende a orar? En la familia. Donde aprendemos a persignarnos el Padre Nuestro, a orarle a la Santísima Virgen, a reconocerla como nuestra Madre, en la familia. Allí es el lugar donde se aprende la fe. Y el tema que nos compromete hoy, que es la esperanza, precisamente nosotros vivimos de la esperanza en Cristo, que vendrá por nosotros. La esperanza en que acá no termina todo, sino que perseguimos una patria celestial, algo que no termina. No somos ciudadanos de este mundo, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos puesto, nos vamos a llevar nuestras buenas obras. ¿Qué obras, queridos hermanos, estás haciendo para ir el día de mañana? Precisamente la teología de este año jubilar
en cuanto a la familia, también nos pide algo, aparte de la fe, del amor, de la esperanza. Entonces, que sea el momento para perdonar. Nuestras familias se han ido rupturando, se han ido rompiendo. Entonces, ¿cómo podemos perdonar dentro del núcleo familiar? El perdón entonces en la familia también constituye un valor fundamental. Ahora hablábamos del amor, Sergio, y el amor yo creo que es el que nos permite perdonar. Si verdaderamente amamos, vamos a perdonar al otro, porque convivimos allí en la familia, pero hay que entender que en una familia todos somos distintos. Por muy hermanos que seamos, por muy esposo o esposa que seamos, todos manejamos una personalidad distinta, con nuestras actitudes, con nuestras propias debilidades. Pero se trata de sobrellevar en el camino y de capacidad también de aguantar algunas cositas. Por el amor uno hace todo ello. Y ahí entra la capacidad de perdonar. Perdonamos en cuanto amor tenemos por el otro. Es verdad, por eso quiero compartirles entonces esto que el Papa Francisco en algún momento hablaba sobre la familia y nos decía entonces que como esposos siempre perdonar, como padres siempre enseñar, como hijos siempre obedecer y como familia siempre vivir en la fe. Amor y Leticia es un documento muy bello del cual pues los invitamos a también a leer, a que todos saquemos un ratico para leer algunos capítulos. Allí en este documento Amor y Leticia, que es dedicado a la familia, el Papa habla sobre la relación que tiene que haber en el matrimonio, sobre los hijos, sobre la educación y de los hijos y de todo lo que compromete a un hogar. Y este documento es bien interesante porque el Papa nos impulsa a ser fieles en el matrimonio, que es lo que sostiene la unión familiar. En este sentido nos tiene que animar mucho, es un llamado también para nosotros. Hay veces escuchamos muchas noticias, pero no escuchamos las de los santos papas. Entonces el Santo Padre cuando habla nos exhorta y nos invita a vivir. Y el Papa sí que habló mucho de la familia. Yo quisiera recordar algo que el Papa, cuando se encontró una pareja de novios en la plaza de San Pedro, le preguntan qué hacer para persistir, para no decaer. Y el Papa les dijo, no vayan a la cama sin antes perdonarse. He ahí la lección. Nunca acostarnos bravos con el esposo, con la esposa, con los hijos. Siempre hablar. Cuando usted vea que un problema siga, eso como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Pero hay que solucionar rápido las cosas. Eso yo creo que es una enseñanza muy bonita del Papa que le podemos compartir a nuestros televidentes, Sergio. Claro, precisamente ese es el testimonio de muchos matrimonios que han perdurado en el tiempo. 25, 50, 75 años que se han sabido mantener precisamente por eso, porque han sabido perdonar, porque han sabido sobrellevar sus cargas de igual manera, porque han sabido peregrinar como peregrinos de esperanza. Y este documento que menciona, Amoris Laetitia, puede ser entonces la hoja de ruta para seguir en cuanto a una pastoral familiar, en cuanto a una buena pastoral familiar que involucre hijos, que involucre padres de familia, todo el núcleo familiar, que se reúnen en torno a la palabra de Dios y a una proyección de caridad también. Claro que sí, este documento, pues, como dice Sergio, es toda una hoja de ruta que nos compromete en cuanto a la vida familiar. Yo creo que lo decía en la introducción a este programa, el Papa Francisco en algún momento expresaba: la familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Allí se demuestra entonces que a partir de allí forjamos los nuevos ciudadanos, las nuevas personas para la sociedad. Se convierte entonces en una escuela también de vocaciones, que en algún apartado de Amor y Leticia también el Papa lo va a citar, cómo en la familia se forman los futuros ciudadanos. Y ustedes, papás, son los primeros que tienen el compromiso fiel de guiar a sus hijos hacia una vida cristiana, desde pequeños. Precisamente muy bueno que menciona eso, porque esta familia, en esta semana en la diócesis de Sonsonrío tocamos ese tema, ¿cierto? La familia también con las vocaciones, como en los niños, con los jóvenes, la familia como la base donde surge
todo lo bueno para nuestra sociedad. Y es que antes en la diócesis de Sonsón Río Negro, Sergio, se celebraba la semana vocacional, la semana de la familia, la semana de la juventud por separado. Creo que a usted, Sergio, le tocó, usted que trabajó tanto con la pastoral vocacional, cómo era separadas estas semanas. Ahora la iniciativa de la diócesis es muy buena, ya que juntó todo ello, porque desde la familia parte la vocación, parte la juventud, parte la niñez, se engloba todo ello para comprometer entonces nuestra vida con Dios a través de la familia. Entonces, peregrinar como familia de esperanza es eso, tocar cada una de las figuras de la familia. Empecemos tocando a la figura de los niños. ¿Qué papel fundamental cumplen los niños dentro de la familia? Primero, Sergio, la defensa de la vida. Ante todo, en la familia hay que defender la vida. Nosotros, cristianos católicos, es imposible escuchar de un católico estoy a favor del aborto. Es imposible escuchar de un católico estoy a favor de la eutanasia. Nosotros somos los primeros defensores de la vida. Venga de donde venga, situación de donde venga, el niño siempre se convierte en una bendición de Dios. Y cuando un niño llega a casa, es la alegría familiar. Cuando los niños nacen de pronto en circunstancias adversas y los papás no están tan de acuerdo, llega el niño y es la adoración de la casa. Entonces, lo primero, el papel de los niños es eso. Los primeros que empiezan a forjarse y que desde niños hay que enseñarles las oraciones, a enseñarles que Dios es nuestro Padre, que María es nuestra Madre, que todo lo que van a hacer en la vida es a través y por medio de ellos. Los niños son ejemplo, nos enseñan, nos enternecen con sus gestos. Eso también es evangelio vivo. Eso también nos hace reflexionar acerca de que, bueno, está la esperanza. Tenemos esperanza en que el futuro de nuestra nación, de nuestro mundo, está en buenas manos. Como segundo momento, entonces, ¿qué papel fundamental cumplen nuestros jóvenes dentro de la familia? Los jóvenes, sin lugar a dudas, son el presente de la iglesia, como se lo expresaba el Papa Francisco en algún momento a ellos. Y aún cuando el joven en ocasiones se distrae en otras situaciones del mundo, hay que perseguirlos y encontrarlos. Ya no estamos para quedarnos en las sacristías o quedarnos en nuestras casas esperando a que lleguen. Hay que evangelizar. Ustedes, papás, cumplen una misión fundamental: evangelizar a sus jóvenes. Aun cuando el joven no obedezca, aun cuando no vaya a la Eucaristía, aun cuando no esté tan de acuerdo con muchas cosas, persistan, den el ejemplo, den el amor a ellos, y en algún momento eso va a calar en el corazón. Bueno, y por último, entonces, está el papel fundamental de los padres. Los padres que han tenido esa tarea tan bella, se han sentido llamados a la vocación de criar a sus hijos. ¿Qué papel fundamental cumplen ellos? Y en cuanto a que estamos llamados también a ser familia en salida, una familia que se proyecta. Los papás son los primeros peregrinos de la esperanza en la familia. Si usted ve una mamá interesada, si usted ve una mamá que se compromete, si usted ve una mamá que quiere perseguir y encontrar el sentido en su familia, son los primeros peregrinos de la esperanza, nos evangelizan con la vida. Y los papás son los pilares. Ustedes, queridos padres, son los pilares. Si usted, hijo, ve a su madre o a su padre desfallecido, es muy difícil continuar. Pero si vemos a nuestros padres fortalecidos, yo estoy seguro que la familia va a seguir y va a continuar. Ustedes, papás, tienen que dar un ejemplo vivo de lo que es el matrimonio. Emprender un camino de fe y de santidad para que esos pequeños gestos introduzcan y permeen a sus hijos y los motive a construir en el futuro nuevas familias consagradas para la verdad, consagradas para Cristo. Quiero terminar entonces recordando lo que reflexionamos en esta sección. Entonces, una familia peregrina que se sostiene en el amor, que se aviva en la fe y que vive la esperanza como valor fundamental. Muy bien, queridos hermanos, hemos reflexionado entonces en este tema tan importante, la familia como peregrina de la esperanza. Los invitamos a la siguiente sección de nuestro programa, Escucha un corazón.
El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, hizo una aclaración y un comentario bonito acerca de la santidad, pero sobre los santos de al lado. Aquellos que realizaron desde su sencillez lo ordinario, lo realizaron de manera extraordinaria. Es decir, comprendieron vivir su vida cotidiana, pero de una manera extraordinaria, en alabanza a Dios. Y el día de hoy les quiero compartir acerca de un matrimonio santo, Luis y Celia Martin, mejor conocidos como los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Un matrimonio que vivió una vida muy sencilla, pero siempre en una constante respuesta hacia Dios. Supo comprender desde la oración, supo discernir y supo encontrarse con Dios e inculcar ese amor a Dios como matrimonio a todos sus hijos. Luis y Celia Martin son del siglo XIX, aproximadamente de 1823, y cada uno de ellos, aunque nacidos en Francia, llegaron un momento de que su discernir, su experiencia como familia, les ayudó a unirse como un solo matrimonio. Si bien en su juventud cada uno quiso ingresar a la vida religiosa, pero tuvieron una respuesta negativa, esto no les hizo perder la esperanza, sino más bien poder responder a un nuevo llamado. Es que verdaderamente Dios no los había llamado a la vida religiosa, sino a la vida matrimonial. Aunque cada uno de ellos venía de una familia, digamos, dura, difícil en su carácter, difícil en su forma y en su trato por venir en el caso de Luis, de una familia militar, en el caso de Celia, donde ella refleja que su mamá era muy severa, ellos supieron darle un nuevo giro a su familia. Supieron mostrar siempre amor, mostraron siempre la fe, manifestaron siempre esa ternura en sus 9 hijos, de los cuales 4 fallecieron y 5 permanecieron vivas. De estas 5 ingresaron a monasterios, entre ellas la más famosa, Santa Teresita del Niño Jesús. Cada uno de ellos pudo inculcar el amor, pudo inculcar la devoción, inculcar una piedad real hacia Dios. En Jesús encontraron la fortaleza y la esperanza. De una manera sencilla irradiaron en su familia y supieron inculcar el amor de Dios. Especialmente en los momentos de dificultad, en el caso de Celia, que en el momento de morir, en el momento de reflejarse el cáncer en su vida, ella supo ofrecer este sufrimiento a Dios. Supo reconocer que si bien Dios la curaba, sería una alegría, pero también reconocer que si bien Dios no la curaba, era un signo de que la necesitaba en la vida eterna. De esa misma manera, Luis, cuando llegó el momento de su enfermedad, supo ofrecer este sufrimiento, supo ofrecerlo como un holocausto para Dios, por la humanidad. Que de este matrimonio podamos encontrar un reflejo de santidad, un testimonio. Es decir, en la vida sencilla podemos rehacer las cosas, podemos manifestar amor, pero principalmente podemos inculcar amor en nuestra familia, a pesar de no venir de una familia con reflejos de amor. Queridos hermanos, muchas gracias por su programa Jesús Evangelio, en el que hemos tratado este importante tema, familia peregrina de la esperanza. Que nos quede un compromiso, seguir viviendo el amor en nuestra familia, persiguiendo la verdad en el amor, y qué mayor ejemplo que en este año jubilar, año de gracia para la Iglesia Católica, el jubileo de la esperanza. Estamos llamados, queridos hermanos, a ser peregrinos de la verdad, a buscar la verdad y a permear de la verdad a nuestros hijos y a todo aquel que está en nuestro hogar. Muchas gracias, Alejandro, y los invitamos a ustedes para que nos sigan por las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y también por algunos canales de televisión del Oriente Antioqueño.